Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Rusia dice que sigue recuperando territorio en Kursk. De acuerdo con el gobierno, el ejército ha liberado 29 asentamientos. Respondiendo al pedido de Estados Unidos, el presidente Vladimir Putin dice que perdonará la vida de los soldados ucranianos en esa zona solo si se rinde. Empieza el proceso judicial contra Rodrigo Duterte. El expresidente de Filipinas apareció ante la Corte Penal Internacional desde La Haya, donde será juzgado por crímenes de lesa humanidad durante su guerra contra el narcotráfico. Madres de las víctimas observaron la audiencia mientras exigían justicia. Canadá tiene nuevo primer ministro. Mark Carney asumió el cargo tras la renuncia de Justin Trudeau y durante su discurso dijo estar listo para negociar con Trump en medio de la guerra arancelaria, pero defendió la soberanía de su país. Vamos a empezar en Rusia, que dice seguir recuperando territorio en la región de Kursk. De acuerdo con el gobierno, ya han sido liberados unos 29 asentamientos y desde Ucrania desmintieron los reportes de que sus tropas se encuentran rodeadas. A puertas de un eventual diálogo para buscar un cese del fuego con Ucrania, el presidente Vladimir Putin respondió al llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien instó a perdonarle la vida a los soldados ucranianos en esa zona. El mandatario ruso dijo que solo lo hará si se rinden. Rusia avanza en Kursk mientras Trump pide clemencia para los soldados ucranianos. Este viernes, ante la fuerte ofensiva que lleva a cabo el ejército ruso para recuperar el territorio ocupado por fuerzas ucranianas en esta región fronteriza, el presidente estadounidense ha pedido al Kremlin que no masacre a las tropas enemigas que se encuentran rodeadas en esta zona. Esto en el marco de las negociaciones que su país lidera para poner punto final al conflicto entre Rusia y Ucrania. En este momento, miles de tropas ucranianas están completamente rodeadas por las fuerzas militares rusas en una posición muy mala y vulnerable. He pedido al presidente Putin que les perdone la vida. Esto sería una masacre horrible, no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Rusia aseguran haber retomado 29 asentamientos, incluido el pueblo del Sudzha, en el que antes de los enfrentamientos armados vivían alrededor de 5.000 personas. En estas imágenes publicadas por medios estatales de Moscú, los soldados del Kremlin muestran el progreso logrado y afirman que la ofensiva no ha sido un trabajo fácil. El adversario tenía muchos escondites aquí en el pueblo. Era un terreno muy inconveniente para una ofensiva. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado en medio de un consejo de seguridad que garantizará la integridad de los combatientes de Ucrania únicamente si deciden deponer las armas y rendirse. Entendemos el llamamiento del presidente Trump a guiarse por consideraciones humanitarias con respecto a estos militares. En este sentido, me gustaría hacer hincapié en que si deponen las armas y se rinden, se les garantizará la vida y un trato digno de acuerdo con el derecho internacional y las leyes de la Federación Rusa. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas ha declarado que sus soldados no se encuentran rodeados en Kursk, sino que por el contrario se han replegado a posiciones defensivas favorables. Kiev lanzó su ofensiva en agosto pasado por medio de un ataque sorpresa. El embate supuso la primera ocupación de suelo ruso por parte de un país extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. El expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció este viernes ante la Corte Penal Internacional de La Haya para una primera audiencia. Al exmandatario se le acusa de crímenes contra la humanidad durante su mortífera guerra contra el narcotráfico. Desde Manila, los familiares de las víctimas de estas operaciones instaron a que se haga justicia. Un primer día de comparecencia virtual para Rodrigo Duterte. Visiblemente cansado, el expresidente filipino escuchó los cargos en su contra. Asesinato de al menos 24 personas, presuntamente delincuentes como traficantes, ladrones o consumidores de droga, asesinados por miembros de las fuerzas del orden filipinas o bajo su supervisión, a veces con la ayuda de personal no policial. La CPI acusa a Rodrigo Duterte de crímenes contra la humanidad en relación con su guerra contra las drogas que impulsó durante su mandato. De 2016 a 2022, entre 12.000 y 30.000 personas murieron a manos de la policía en medio de la violenta lucha contra el narcotráfico. Durante la audiencia, su abogado tomó la palabra para denunciar el secuestro del expresidente, quien fuera detenido en Manila. También declaró que sufría problemas de salud.
Debido a la llegada precipitada de mi cliente, un anciano con problemas médicos, que tiene dificultades auditivas y visuales, fue trasladado al hospital para su observación. Mi cliente no puede participar en esta audiencia. En Manila, capital de Filipinas, familias de víctimas se reunieron para presenciar este primer día de audiencia. Para ellas, el proceso contra el expresidente ya es una victoria. Este día es muy importante para nosotros porque hemos esperado casi una década para ver a Duterte enfrentarse a la CPI. Llevamos 8 años esperándolo y cuando su rostro apareció en la pantalla, todos nos emocionamos, especialmente yo. La próxima audiencia, donde se confirmarán los cargos, está prevista para el 22 de septiembre. Vamos a Siria. Cientos de kurdos se manifestaron en contra de los lineamientos de la nueva declaración constitucional impulsada por el gobierno de transición de Damasco. A su vez, varios movimientos políticos de la región han rechazado el documento, asegurando que la nueva Carta Magna provisional daría vía libre al retorno del autoritarismo. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Los kurdos salen a las calles del norte de Siria para protestar contra la nueva constitución. Este viernes, decenas de ciudadanos se han manifestado con banderas del Kurdistán y carteles para condenar la nueva declaración constitucional anunciada por el gobierno interino de Damasco. Muchos plantean que en los lineamientos de la nueva Carta Magna no respetarían la diversidad cultural del país y dejarían en una posición de superioridad a los musulmanes suníes. Hoy el gobierno de Ahmed al-Shara quiere establecer un Estado suní religioso. No lo aceptaremos en absoluto. Y nosotros como jóvenes de Qamishlo salimos en defensa de nuestros derechos. Somos parte integrante de Siria y lo que queremos es que nuestros derechos queden consagrados en la Constitución. Luego de que este martes se firmara en la capital un acuerdo entre el grupo armado kurdo Fuerzas Democráticas de Siria, FDS, y el gobierno de facto, en donde se estipula que Damasco tendrá a cargo las responsabilidades políticas y de seguridad de las regiones del norte de Siria, este viernes el ala política de las FDS ha publicado un comunicado escrito en donde rechazan con contundencia los postulados del nuevo marco rector legal. Declaramos nuestro rechazo total a la declaración constitucional declarada por el gobierno provisional. Este proyecto reproduce el autoritarismo bajo una nueva forma, afianza al gobierno central y otorga al Ejecutivo poderes absolutos. Por su parte, otro grupo político de la región, el Consejo Nacional Kurdo, también ha cuestionado el proyecto, diciendo que ignora la diversidad étnica y religiosa del país, dejando de lado los derechos de los kurdos, asirios y siriacos. El presidente de facto ha declarado que el texto respetará la división de poderes y la libertad de expresión. Sin embargo, uno de los miembros del comité encargado de redactar la nueva constitución ha asegurado que la ley islámica será la principal fuente de jurisprudencia y que se buscará que en el documento quede estipulado que el jefe de Estado sea musulmán. En Estados Unidos, el Senado aprobó hoy un proyecto de ley provisional de gasto para evitar el cierre del gobierno luego de días de desacuerdos. Una figura clave para romper el estancamiento fue el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, quien, a pesar de haber dicho que no le gustaba el proyecto de los republicanos, votó a favor junto con otros 9 partidarios, alegando que un cierre sería un resultado peor. Los demócratas habían expresado su oposición al texto en medio del descontento por las intenciones de Trump de recortar la fuerza laboral a nivel federal. Mark Carney se convirtió oficialmente en el primer ministro de Canadá. El nuevo mandatario comienza un periodo en medio de una guerra arancelaria con Estados Unidos y aunque pareció suavizar el tono cuando se refirió a las declaraciones o a las relaciones con Donald Trump, afirmó que su país nunca se convertirá en parte de territorio estadounidense, como dice el líder republicano. La imagen de un primer ministro tomando posesión en un país en apuros. Amenazas de anexión por parte de Donald Trump, guerra arancelaria y elecciones federales al llegar. Son los frentes del nuevo mandatario canadiense. Sus primeras palabras después de tomar el cargo fueron claras. Ni hablar de anexión. Personalmente he sido claro. Los ministros que están detrás de mí, creo que a título individual, cuando se les ha preguntado, han sido claros que nunca de ninguna manera, forma o manera, seremos parte de los Estados Unidos. Estados Unidos no es Canadá. Y cuando llegamos a la economía, el presidente de Estados Unidos es un hombre de negocios y un negociador de éxito. Somos su mayor cliente en muchos sectores, como el ministro de Finanzas y el ministro de Industrias, el señor LeBlanc y el señor Champagne,
han señalado, y los clientes esperan respeto y trabajar juntos de una manera comercial adecuada. Pero la agenda de Carney demuestra la desconfianza en el vecino. Por ello cruzará el Atlántico para visitar Londres y París la próxima semana y apuntalar sus alianzas en Europa, porque el que fuera director del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra se erige como un hombre con experiencia sorteando crisis como la que tiene delante. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.